Vale, entonces, iniciamos hoy día la clase 3 de nuestro ciclo de abril del 2025. Este ciclo tiene 9 clases en total, esta es la tercera. ¿Perdón? Disculpa. Decía que esta es la tercera de 9 clases, las 2 que ya realizamos están subidas en YouTube, en caso que las quieran revisar después también. Veo varios nombres nuevos, no caras nuevas. Así que, sobre todo para quienes no me conocen, mi nombre es Romina Caroca. Yo he especializado o descubrí el marketing digital hace ya 14 años, desde esos 14 años que estoy haciendo clases también, de distintos temas. Y hace casi 9 ya formé agencia Más Marketing, donde ofrecemos distintos servicios digitales. Así que bienvenidos a todos los nuevos, bienvenidos a los que ya no. Y gracias, por supuesto, al equipo de Más Marketing, que son los que están detrás de esto, haciendo que podamos realizar. Voy a comenzar de inmediato. La clase, recuerden, dura solamente 30 minutos. Es posible que nos pasemos unos minutos, pero sí o sí vamos a dejar el tiempo después para las respuestas de cualquier pregunta que vayan acumulando. Pueden enviar las consultas, cualquier duda, de inmediato al chat y luego las vamos leyendo para revisar. ¿Sí? La gracia de esta clase, vamos a revisar cómo cumplir los objetivos en Meta. Estamos hablando de Meta, de esta plataforma donde podemos hacer la publicidad de pago para Instagram y para Facebook. Podemos vincularlo también para conversaciones, por ejemplo, a través de WhatsApp. Y para eso ocupamos, el nombre completo es Meta Business Suite. La gracia de trabajar con esta plataforma es que la información que nos entrega de vuelta es mucho más robusta, pero sobre todo la segmentación con la que podemos trabajar puede ser mucho más exquisita, mucho más rico a nivel de cómo podemos llegar a los clientes adecuados, a los que sí son potenciales clientes. Cuando nos dispersamos muchísimo, cuando tratamos de llegar a todo el mundo, o cuando no tenemos muy claro los segmentos que son más potentes para nosotros, botamos plata con el resto de los segmentos. O sea, la idea, creo yo, jamás es botar plata y es lo que nos vamos a asegurar acá. Para eso vamos a revisar la segmentación específica, cómo llegar a estos nichos muy claros, los mensajes publicitarios, los tips más relevantes para que puedan realmente influir en la intencionalidad con la que lo estamos generando y comprender las campañas desde los indicadores. Porque los números o la data que nos da esta plataforma son como la mayoría, la cantidad de clics, la cantidad de visitas, por ejemplo, pero es muy importante cómo esos factores se interrelacionan entre ellos para poder entender la data correctamente y usar nuevamente esos datos a nuestro favor. ¿Cómo funciona Meta Ads? Tenemos que crear las campañas, hacer la segmentación muy clara del público al que vamos y nos permite los aspectos que en general todas las plataformas los tienen, como la localización geográfica, el grupo etario al que vamos, o si vamos a hacer alguna separación de género entre hombres y mujeres, que les adelanto que no siempre es necesario, va a depender mucho del rubro, pero esta segmentación detallada es la que nos permite como hacer el match correcto con la intención de búsqueda o con las cosas que le llaman la atención a otras personas. Como si hiciéramos un volanteo y mandamos al volantero con volantes, ¿cierto?, a repartir, pero que no le dé a todo el mundo, solamente a aquellos que cumplen con estos requisitos que nosotros le vamos a decir. Con eso nos arriesgamos a que nuestros volantes estén tirados en la calle o a que saturemos la misma tipo de personas. Con esto Meta nos da un aproximado del público al cual nosotros realmente podemos llegar. Y tenemos que tener en consideración que, a diferencia de otros tipos de campañas de pago, en este caso nosotros estamos peleando por un espacio para una persona, para llegar a esta persona específica que nos sirve, pero hay muchos temas distintos que están peleándose por esa misma posición. O sea, por ejemplo, a mí ya no me pasa, yo ya tengo 38 años, pero cuando yo tenía 30, me aparecía mucha publicidad que tenía que ver con guaguas, con matrimonio, con vestidos de novia, con carretes, no sé, como con distintos intereses que podía tener siendo mujer a mis 30 años. Hoy día ese tipo de publicidad cambió para mí, los intereses de la navegación han cambiado, pero significa que todas las marcas, aun cuando eran de rubros distintos, estaban peleando por un espacio para mostrarse a mí. ¿Ya? Entonces, la competencia acá puede ser bastante pesada. ¿Cómo definir si les conviene publicar a través de Meta? Porque tal vez en estricto rigor a todos nos sirve la difusión y que gente conozca nuestra marca y llegue al sitio, pero hay características que nos marcan cuando conversamos con un cliente si realmente Meta parece la fuente de tráfico más adecuada o podrían ser otras.
Para Meta tienen que considerar, primero, que tiene el beneficio de que no es obligatorio tener un sitio web. Cuando uno hace campaña, la gente puede dejar los datos de inmediato, puede conversar por el DM, puede hablar por WhatsApp. Hay distintas acciones que no implican tener un sitio web. Es una plataforma que nos ayuda mucho para las compras impulsivas, en el fondo para salir a tentar a la gente con algo que no necesariamente está mostrando, pero sí va relacionado a sus temas de interés. O sea, si alguien navega constantemente relacionado a cocina, repostería, ya sabemos que si nosotros tenemos artículos de repostería podemos llegar a ellos. Nos permite una atención inmediata y personalizada porque tiene configuraciones súper robustas respecto a las respuestas que les podemos realizar. Entonces, hoy por hoy, al principio no era así, pero hoy por hoy ya podemos casi que desligarnos un poquito. Si configuramos bien las respuestas, no necesitamos estar súper atentos para responder al minuto después, sobre todo en horarios que uno está durmiendo. Y los segmentos de público son súper claros. Hay una selección de nichos que además se va nutriendo constantemente justamente en base a la navegación de las otras personas. Entonces, podemos ser súper exquisitos, súper quisquillosos cuando queremos llegar a un público específico. Sí les tengo que comentar ciertas advertencias. Primero, la propiedad de la cuenta. Como la configuración a través de Meta es más avanzada que, por ejemplo, este botoncito de promocionar publicación, por favor no lo hagan por ahí, es necesario unir esta cuenta con una cuenta comercial. Y para eso necesitamos saber la propiedad de la cuenta. O sea, si la cuenta se las creó un primo y ahora ya no hablan con el primo y no les puede pasar y solamente son administradores, no vamos a poder hacer la vinculación. Entonces, consideren que esta propiedad es de ustedes. O sea, si no le pasan las llaves de la casa a cualquiera, tampoco los accesos, ¿ya? Crear la cuenta desde un perfil real. Esto significa que las cuentas de fanpage tienen que tener una cuenta madre que es una persona real. Si hay algún problema con la publicidad de pago del fanpage, nos va a reclamar sobre la cuenta original y esa cuenta puede ser bloqueada. Para desbloquearlo, Facebook, Meta, nos va a pedir, por ejemplo, que mandemos una foto de nuestro carnet de identidad, del carnet de conducir, alguna forma de asegurarse que si mi Facebook decía Romina Caroca, yo sí soy Romina Caroca. Entonces, cuando crean las páginas de Facebook, si lo crean con el nombre del negocio o con algún nombre como desordenado, no van a poder comprobarlo y esa cuenta la van a perder. El monitoreo constante, si van a hacer campañas en Meta, tienen que estar atentos a los resultados. La gracia de estos datos en línea es que se puedan ir no solo monitoreando, sino que mejorando en línea con datos reales y si lo dejan pasar mucho tiempo, nuevamente van a estar botando plata donde no está funcionando y no lo supieron atajar. ¿Ya? Y el nivel de soporte según inversión. Si ustedes invierten poquito o la empresa es chiquita, el soporte que tiene Meta, así como poder llamar a un call center y pedir ayuda, no cuentan con eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos soporte, pero porque somos agencia, porque tenemos montos de inversión más abultados, y aún así nuestro mayor soporte viene desde Brasil, si mal no recuerdo, tal vez desde Argentina, pero no hay un equipo realmente como un call que nos pueda solucionar temas. Por lo tanto, cualquier inconveniente con la plataforma tiende a ser muy engorroso y muy lento. Lo que vamos a revisar hoy día tiene que ver con los públicos en los segmentos y por lo tanto las gráficas o los banners que vamos a usar en la publicidad. Pero hay otros elementos claves que van a influir en el resultado de los anuncios, que tiene que ver con el texto que le pongamos, que tan llamativo sea. Por ejemplo, si vamos a incluir algunas ofertas o llamadas a la acción que sean muy precisos para el objetivo que estamos buscando y tener este output o estas conversaciones de salida o este trabajo comercial que va a ir después bien preparado, para que no estemos gastando plata, llega la gente, nos consulta y al final los decepcionamos porque no fuimos capaces de responder. La primera parte, que tiene que ver con la segmentación específica, nos vamos a ir directo al público. Y acá es súper importante que ustedes conozcan al público. Más allá de la plataforma, mucha inteligencia podrá tener la plataforma por sí sola, que sí la tiene, pero si ustedes no conocen al público, igual van a estar disparando balas de salva. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que vende artículos de bebés, incluso podemos buscar información fuera del propio feeling que nosotros tengamos. O sea, por una parte, lo que ustedes ya sepan, así como normalmente a mí me compran tal y tales personas, no sé, de tales comunas, de tal edad, de tal género, pero además, dependiendo el rubro, podemos encontrar estadísticas mucho más generales. Por ejemplo, esta es una estadística donde nos muestra los meses con mayores nacimientos y con eso podríamos saber cuáles son las mejores épocas,
tal vez un par de meses previos, por ejemplo, para empezar a bombardearlos un poco con artículos de bebé, porque se viene la guagua. Y asimismo podemos encontrar estadísticas sobre las edades. Entonces, por ejemplo, hay quienes se convierten en madres a menos de 15 años, hay quienes lo hacen a los más de 50 años, pero nuestra masa del público está acá, y específicamente entre los 30 y 34, ¿ya? Obviamente acá hay números que también son grandes y son importantes, y esto, sí, obviamente vamos a hacer publicidad hacia la madre, esto nos da información hacia la madre. Si nosotros quisiéramos hacer en mis artículos de bebé, vendo un body que dice, soy la mejor abuela, probablemente la publicidad va a ser a la abuela. Entonces a estos rangos le sumamos 20 años y nos vamos con una segmentación distinta para lograr la venta de ese producto específico. Aunque todos sus productos estén relacionados, pueden tener públicos distintos. Y con esto se nos mezclan las asociaciones incorrectas, que es básicamente cuando uno asume que este público debería comportarse de cierta forma, y no siempre es así, y la misma plataforma nos va a ir mostrando luego la data que está relacionada. Por ejemplo, asumir que si están embarazados, si van a ser mamás, les gustan otros temas relacionados a la casa, al orden, a la limpieza. Entonces, si yo segmento para que me compren mi ropa de guagua, segmento gente que le guste la decoración, que le gusten los artículos de aseo, claro, uno tiende a pensar que la mamá quiere... Hay un audio por ahí, perdón. Que la mamá quiere tener la casa limpia, que se vea bonita, pero incluso en este caso, tal vez la mamá en este minuto está enfocada en millones de otras cosas menos en eso. ¿Ya? Entonces, no asuman cosas de más. El sesgo de confirmación sobre nuestro conocimiento personal. Por ejemplo, yo les dije, tengo 38, tengo 2 amigas de mi edad que tuvieron guagua dentro del último año. Eso no significa que todas las personas de 38 queremos tener guagua, ¿sí? A eso me refiero con sesgo personal. Como, es que yo conozco esto, o una vez a mí me compró una señora que tiene 50 años, pero no significa que esté en el gran foco, significa que puede pasar, ¿sí? No es lo mismo, tenemos que llevar los recursos a los grupos que tengan mayor seguridad. Y confundir la diferencia entre cliente y consumidor. Esto que les decía de ok, la mamá va a tener la guagua, pero si yo quiero venderle a la abuela, mi nicho va a ser distinto. Para comenzar con la campaña, lo primero que tenemos que revisar es el objetivo, y que esto también va dentro de la planeación que ustedes tienen que tener antes. Estos, por ejemplo, el de reconocimiento es más de branding, es para que nos vean, para que la marca sea reconocida. Este es el tipo de campaña que puede hacer Coca-Cola, por ejemplo, que uno no le va a comprar en línea, pero a Coca-Cola le interesa que lo conozcan y lo mantengan presente, ¿cierto? Por lo general, si vamos a hacer alguna campaña con un objetivo directamente comercial, es más probable que usemos el tráfico o los clientes potenciales o directamente las ventas cuando tenemos un carro de compra y queremos motivar a que nos compren directamente en la página, por ejemplo. Tenemos que seleccionar las zonas geográficas. Podemos seleccionar zona por zona, incluso tenemos opciones más acabadas como es incluir solo las ciudades. Si ustedes hacen despacho y les complica llevarlo así como al fin del mundo, tal vez las ciudades, lo más céntrico es lo que más les va a servir, o incluso podemos excluir ciudades. Tal vez mi negocio está en Santiago, pero yo quiero potenciar cuánto me conocen o cuántas ventas tengo fuera de Santiago. Puedo seleccionar, por ejemplo, todo Chile y sacar Santiago, o sea, todo Chile menos Santiago. La edad, que ya le echamos un vistazo, podemos seleccionar la edad específica entre las cuales queremos mostrarnos. Y el género. Acá les decía que tampoco se sesguen tanto con el género, porque de repente los mismos intereses de navegación va a hacer que lo tome más uno u otro. Pueden enfocarlo también, sobre todo, por ejemplo, si es el mes de la mujer, es mayo, creo, o no, o marzo. Bueno, y va a haber una promoción específica para mujeres. Claro, tiene todo el sentido del mundo hacer la publicidad solo para mujeres para decir que el descuento es para ellas. Pero si no tienen un dato tan claro, fíjense en la segmentación y sean un poco, tal vez un poco más abiertos al principio. Hay dos tipos de audiencia, esta audiencia personalizada o público personalizado y las audiencias similares. En las personalizadas le pedimos a Meta o a la inteligencia de Meta a través del pixel de Meta, que es importante que ojalá lo peguen desde el principio para que los datos recopilados sean más ricos también. Le pedimos que a través de esos datos propios en el fondo vaya entendiendo cuál es el público y podamos seguir enfocándonos a ese tipo de público. En cambio, las audiencias similares lo dejamos un poco más abierto en el sentido de que
Meta ya conoce quiénes interactúan con nosotros o reaccionan con nosotros y le pedimos que salgan al mundo a buscar otros perfiles que no nos conocen, que no nos han visto, pero que tengan comportamientos similares. Y esta debe ser la parte más compleja, tanto de entender cómo implementar, así que voy a hablar un poco más lento justo en esta lámina. Para los intereses, que son estos que veíamos acá para la segmentación detallada, cuando uno empieza a seleccionar los intereses de las personas a las que nos queremos mostrar y con eso terminar de ser súper finos en la selección del nicho, tenemos la opción de incluir público y de acotar el público. El incluir público significa, por ejemplo, si yo vendo artículos para mascota o tengo una tienda para mascota, voy a poner palabras que puedan ser un poco más abiertas como mascotas, como comida para mascotas, como tienda para mascotas, para que la gente que haya mostrado esos intereses previamente, nosotros nos podamos mostrar a ellos. Sin embargo, el acotar público lo que nos hace es poner un filtro superior a esto. Es decir, ok, estos circulitos rosados de mis intereses, sí, me interesa esta gente que es súper amplia, ¿cierto? Que tiene intereses variados, pero ajustamelo a los que estén buscando específicamente juguetes para perros, por ejemplo. ¿Ya? Que en este caso, si se dan cuenta, estamos hablando todo el tiempo de mascotas, que puede ser perro, gato, loro, mono, ¿sí? En cambio, si mi foco es el juguete para perros, es en acotar el público donde yo puedo hacer este último ajuste, donde lo voy a llevar a un tema mucho, mucho más específico. Cuando no acotamos el público, nos queda así. Y vamos a llegar a toda la gente que en algún minuto ha tenido ese tipo de interés. Es ese círculo gris el que nos hace la diferencia. Y ahí es donde podemos jugar con distintos aspectos que realmente nos enfoquen y nos limiten este amplio público que estábamos haciendo antes. Si hay algún tip, si hay algún hack, si hay alguna pillería para hacer los anuncios bien en Meta, es este círculo gris. Todo lo demás es complementario, es importante, tenemos que ponerle atención. Pero este círculo gris es el que nos va a marcar la diferencia con el público. Y es el que, tal como aparece la imagen, aparece inicialmente como un definir mejor, así como muy piola, muy tranqui. Pero si ustedes lo abren, es donde pueden ir ajustando el público, ir definiendo, insisto, este círculo gris que nos va a marcar la diferencia. Cuando hagamos todos estos pasos, Meta nos va a ir mostrando la definición del público. La idea es que ustedes estén siempre dentro de este rango verde. De hecho, cuando es muy específico, por ejemplo, el público es muy limitado, incluso podrían no poder lanzar la campaña porque ya se están pasando de limitados y Meta dice, tengo muy poca gente a quien mostrarle, esto no vale la pena. Entonces traten de, cuando van agregando intereses, cuando van cambiando edades, esta brújula se va a ir moviendo, ojalá les quede en verde, ¿sí? Mensaje publicitario, que es la cara que le vamos a dar al cliente. O sea, ya hicimos por debajo la segmentación preciosa, exquisita, detalladísima. Ahora tenemos que asegurarnos de llamar la atención de esa persona específica a la que nos estamos mostrando. Como nociones generales, los anuncios son esto estático, estas imágenes. Los carruseles, que son muchas imágenes, los videos directamente o el catálogo que podemos configurar y luego desde ahí cargar estos anuncios de pago. Para los textos que vamos a agregar, los hashtags no son necesarios en la publicidad de pago. Ya síganlo usando de manera orgánica en el muro, pero no tiene mayor sentido en la publicidad de pago. El copyright o el texto, el relato que vamos a agregar tiene que ser potente y ojalá corto, a menos que realmente valga la pena ponerlo largo. Pero incluso la opción Advantage de Meta de hoy nos permite hacer ciertas pruebas donde Meta define qué poner y de repente pone nada. O sea, nosotros mismos nos hemos topado con anuncios de nosotros mismos donde es como, ¿por qué es tan cortito? Pero se supone que la inteligencia de esta opción Advantage va determinando realmente con qué se genera más interacción. Y es lo que estamos buscando. Ocupen emojis, ocupen links. En la bio también déjenlos configurados, ojalá alguno más general donde pueda ya introducir el cliente hacia la empresa. Y decíamos justamente a través del copyright que menos es más, que no necesitan de repente ser tan exquisitos en el algoritmo. Sí es importante que lo poco que vayan poniendo sea lo más potente o lo más eficaz. Acá les dejo algún ejemplo, porque vamos a ver banners relacionados con lo mismo.
donde hay un poquito de emojis. En este caso tiene sentido porque tiene que ver con mascotas, un tema más liviano. Si hablamos de un tema más corporativo, probablemente no vamos a poder poner una carita con la lengua afuera, pero tenemos que irlo filtrando, obviamente, hacia el público al que estamos enfocados, que es con cómo vamos a mostrar a ese público la personalidad de nuestra marca y vamos a aprovechar el espacio para el mensaje que tenemos, ¿ya? Y ojalá con estos llamados a la acción, de la poca información que van a poner, algún llamado a la acción. Les quiero dejar ejemplos, porque acá el mensaje publicitario va muy desde la intención, no solamente como desde este objetivo de marketing planificado, sino de cómo vamos a llamar la atención al que nos ve. Y si vendo artículos para mascota, podría ocupar fotos, por ejemplo, más tiernas y hablar sobre proteger a la mascota del clima. O, esto pensando que vendo ropa, o podría hablar del perrijo más top, que obviamente va enfocado a un público tal vez de menos edad o más modernos, que los perros pasan a ser hijos. Pero estos mensajes, o así con lo cortito que están, ya nos debería llamar la atención en unión con esta imagen, que por cierto están muy bien sacadas. Y les decía, estos llamados a la acción con lo que nosotros queremos que realicen, que vean el catálogo, que vayan al sitio, que nos hablen directamente. Para eso tenemos que planificar la fotografía. Si la van a obtener de bancos de imágenes o la van a crear a través de alguna IA súper bacán, aún así planifíquenlo. En el fondo no es buscar como solo la foto del perro y poner al perro, porque recuerden que tiene que tener una intención para que esto realmente llame la atención de la persona que nosotros estamos hablando. Incluso en ropa tenemos marcadísimas estas tres alternativas que tienen que ver con mostrar la prenda, que a veces no luce tan bien, con mostrarla en cuerpo del modelo quietito o ya este lookbook donde se ve un poco más en uso, ¿sí? Donde se alcanza como a lucir en un contexto mucho mayor. Entonces, para comprender las campañas o cuando ya pasen a construirlas, vamos a tener este nombre principal, nos vamos a basar en este caso en los juguetes, tenemos los juguetes, ¿cierto? Como macro tema. Con eso lo vamos a dividir en conjuntos de anuncios. Por ejemplo, juguetes que hablen de seguridad, no sé, para que gasten los dientes, o juguetes que hablen de diversión, la pelotita que uno les tira, ¿sí? Y dentro de esos grupos de anuncios vamos a tener distintos diseños. ¿Por qué distintos diseños? Porque el anuncio tiene que rotar. Hay dos grandes motivos. Uno es que, aunque a nosotros nos parezca que el anuncio está muy bonito, que el perro se ve muy divertido o se ve muy seguro, no significa que a la persona que nos está viendo va a ser efectivamente la imagen o el mensaje de llamado a la acción o el texto que más le llame la atención. Entonces tenemos que tener variantes para que el mismo algoritmo o el mismo público a través del algoritmo nos vaya diciendo qué les funciona más y qué les funciona menos. Pero además a nosotros nos deja la posibilidad de ir probando esto manual, de luego decir, este funciona menos, lo quito, agrego otro distinto, hasta probar, hasta comprender a mi público. Finalmente ellos definen lo que funciona y lo que no. Ellos funcionan con qué les compran y con qué no. Y lo otro es que si solo ponen un anuncio, ese anuncio puede cansar y puede saturar a ese mercado, sobre todo mientras más específico sea. Entonces, al menos denle la opción de ver algo distinto. Los indicadores, que es lo que estos datitos que nos van a ir apareciendo a medida que recopilemos los datos, que tengamos los anuncios funcionando, los más comunes, los resultados, que es cuántas veces se ejecutó la acción de valor. Me refiero a que si ustedes quieren tráfico, cuántas visitas tuvieron, si quieren formularios, cuántos formularios tuvieron. Eso dijimos, lo definimos en el objetivo. El alcance es a cuántas personas ha sido expuesto el anuncio, a cuántas personas le dimos el volante en la calle, ¿cierto? Cuántas pudieron vernos. Las impresiones es cuántas veces se puso el anuncio, cuántas veces se mostró nuestro banner mientras estaban navegando. Costo, que no es lo mismo, perdón, que el alcance, porque yo puedo haber impreso mi anuncio, mostrado mi anuncio 2 veces a la misma persona. Entonces las impresiones van a ser el doble que el alcance de personas. Esa es la diferencia. El costo por resultado, cuánto se pagó por cada clic, por cada formulario, sea cual sea el objetivo. El importe gastado es el total que invertimos en la campaña. Y la frecuencia es el promedio de veces que cada persona ha visto el anuncio de mi empresa. Y es acá donde les decía que podemos saturar. La idea es que nos conozcan, no que nos odien. Entonces, eso tenemos que irlo filtrando también, pero va a depender del tipo de campaña que estemos haciendo. Entonces, sin delatar a nadie, les quiero mostrar 2 resultados reales de campañas que hemos realizado. Primero, un restaurante, una fuente de soda,
El objetivo de la campaña era tráfico a WhatsApp, que nos daba la seguridad. Primero, estaba muy configurado por horarios, para obviamente que les hablaran cuando estuvieran abiertos y dentro de un plazo donde podían aún tomar despachos, por ejemplo. Pero si las hablan por WhatsApp, ya es mucho más probable que les pidan la comida rápida de inmediato. Los resultados se midieron por... Hay una mosca, perdón. Los resultados se midieron por los mensajes que se iniciaron efectivamente, por lo tanto que era gente que 99% compraba, pedía la comida, y tiene las características de que fue solamente durante el horario de funcionamiento del local, que se manejó solamente geográficamente a 2 kilómetros alrededor para que pudieran hacer los despachos, y las imágenes estuvieron pensadas en abrir el apetito, en que se viera rico y les diera hambre y quisieran comprar. Esos fueron los resultados obtenidos en un determinado periodo de tiempo. Verán que cada conversación sale 800 pesos con el resultado global de la campaña. Dependiendo del tipo de campaña, 800 pesos podría parecer alto, pero era una venta directa. Por lo tanto, esto, en palabras del dueño de la fuente de soda, le fue bien con la campaña. Y la frecuencia era de 3,3 veces, o sea, con la tercera vez ya vimos la suficiente cantidad de hambre. O incluso puede ser que lo vieran en distintos días y compraron las 3 veces, porque las 3 veces le dimos hambre. ¿Sí? Acá hubo un inicio de 130 conversaciones por 105.000 pesos. ¿Sí? Y llegamos a más de 23.000 personas. Ahora vamos a hacer la comparación en un rubro completamente distinto, y esto para graficarles que todo va a depender del tipo de rubro que ustedes tengan, del público al que estén llegando y de cómo está hecha la campaña. Esto es una universidad, un diplomado, que es un tema mucho más serio, habían muchos más límites en cuanto al uso de la marca, por ejemplo. Y lo que acá buscábamos eran formularios directos de clientes potenciales. El que estuviera interesado nos dejaba el nombre de inmediato dentro de la misma plataforma. Esta publicación se hizo por meses, ¿ya? Y se dividieron los presupuestos entre región metropolitana y regiones, y entre hombres y mujeres, porque justamente había un descuento en ese tiempo especial para mujeres. Y estos fueron los resultados. La inversión, por supuesto, fue muy distinta. Estamos hablando también de periodos de tiempo muy distintos. Los clientes potenciales, al final el formulario salió más económico, pero dense cuenta de la cantidad de veces que nos tuvimos que mostrar, porque tomar un diplomado es una decisión mucho más seria, o que necesita que el cliente tenga más confianza con nosotros. Por lo tanto, indicadores como la frecuencia no va a ser decidor por sí mismo. O sea, yo no les puedo decir, si se repiten 2 veces ya están botando plata. No, porque hay decisiones que van a ser más profundas, que van a demorar más, o que vale la pena mostrarnos más veces. O sea, acá al otro lado teníamos solo 130 conversaciones. En cambio acá, datos reales, tuvimos 2.600. Que obviamente para financiar un delivery de comida versus financiar un diplomado sí era necesario, por eso acá hay más resultados y la inversión también es distinta, así como las ganancias lo eran. Ya, repito, los indicadores por sí solos no nos indican nada, qué absurdo, pero hay que saber leerlos o interpretarlos entre ellos, ¿sí? Para poder tener una real conciencia de cómo está funcionando la campaña, y obviamente mientras vayamos abriendo estos números, podemos ir evaluándolo incluso a nivel de cada anuncio para poder, como les decía, hacer esta comparación de qué resulta y qué no resulta. Acá están, se me había olvidado que estaba esta lámina, acá están las dos tablas y se puede ver directamente las comparaciones en frecuencia y en costo de resultados, que al final es el dato que más nos interesa. Por supuesto, si tenemos más inversión, vamos a tener más resultados, pero eso no significa que no tengamos que asegurarnos cuánto nos está costando cada resultado, porque eso nos va a decir cuántos resultados podríamos llegar a tener, incluso proyectar este nivel de resultado. Entendiendo, además, recuerden que al principio vimos una estadística de los meses en que nacían bebés, esto podría cambiar incluso mes a mes, por eso es importante que conozcan, que ustedes conozcan claramente sus propios objetivos, que conozcan cómo funciona el mercado, y el mercado tanto con el segmento específico que están trabajando como al nivel más global posible. Sí. En caso, recuerden que esta clase eran solo 30 minutos y alcancé 30 porque empezamos a las 11:05, así que estoy muy feliz. Pero si quieren saber más información, les dejamos el blog donde tenemos un apartado especial para Meta Business Suite con las preguntas más frecuentes que nos hacen, desarrollado con información
al hueso. O sea, 2 cucharadas de la papa, quieren resolver esto, lo pueden encontrar en este blog. Esta información está disponible dentro de la página de Más Marketing, pero además ahora terminando la clase, subimos este video a YouTube y subimos tanto a nuestra página como, o sea, a nuestra página también subimos el video de YouTube, a rominacaroca.cl, con un material complementario que va a incluir directamente estos links también, de todo lo que podamos haber conversado en la clase y que pueda tener sentido. ¿Qué revisamos hoy entonces? Cómo generar esta segmentación específica para irnos al nicho. Por favor, recuerden ese círculo gris que nos habla de acotar. El mensaje publicitario, los datos básicos y el nivel de variedad que tenemos que tener y que necesitamos comprender los indicadores y saber leerlos en comparación con nosotros mismos y nuestros objetivos. Los dejo de inmediato invitados a las siguientes clases. Recuerden que nos quedan 6. La próxima es el próximo martes. Y vamos a hablar de imagen corporativa. Si tienen dudas de cómo hacer esos banners, de cómo mostrar la imagen de su empresa, de cómo llamar la atención, de cómo usar incluso o escoger los colores que van a utilizar o que van a seguir en adelante, está esta clase sobre utilizar el diseño a favor de tu propio negocio y relacionadas también cómo construir la personalidad de marca completa y SEO y SEM. Esto ya tiene que ver con Google, pero cómo mostrarnos en Google a través de la herramienta gratuita del SEO y la publicidad de pago, muy relacionada a la publicidad de pago de Meta. Eso fue todo el contenido. Insisto, estoy muy feliz si lo hice en 30 minutos. Está en la sala IPS también, que es a quien le hablé desde el principio. Está haciendo hoy día de moderador entre las muchas cosas que siempre hace. Así que, Yves, no sé si tendremos alguna pregunta o si los que están asistentes tendrán alguna pregunta después de este bombardeo de información. Si ya superaron el shock, podemos comenzar con las preguntas. Tenemos un par de preguntas por acá. La primera es, Hola. ¿cuántos anuncios debo tener? Lo ideal o lo que dice Meta es que dentro de una campaña deberíamos tener 2 grupos de anuncios, por lo menos, y cada uno de esos grupos de anuncios debe tener 3 anuncios, ya que es el esquema que teníamos aquí. O sea, mínimo 2, y acá deberíamos tener un diseño 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, ¿ya? Eso, ¿cuántos pueden llegar a tener? Yo les recomiendo que lo hagan principalmente en base a los resultados de los que ya vayan publicando. Si no funciona bien, los vayan cambiando. Depende qué tanta cantidad de oferta estemos haciendo, que estemos ofreciendo en cantidad de productos o servicios, pero sobre todo depende del presupuesto. Porque si tenemos un presupuesto bajito y queremos poner 10 anuncios distintos para probar, significa que el saldo se nos va a dividir entre 10. Y eso ni siquiera nos va a dar suficiente dato para ir comprobando qué funciona y qué no. ¿Ya? Entonces, según Meta, ideal mínimo 2 grupos de anuncios, cada uno con 3 anuncios. Que tanto lo pueden ampliar, vayan midiéndolo por presupuesto y por resultado de los anuncios actuales. Perfecto. Otra de las preguntas es que si ya estoy haciendo publicidades en Meta, la plataforma me recomienda acciones puntuales para estas campañas que ya están activas. ¿Las tengo que aplicar todas? No. Fin, siguiente pregunta. No, porque la plataforma siempre va a estar sugiriendo cosas que tienen que ver como con el funcionamiento general. Pero para esto necesitamos aplicar criterio y ustedes se supone que antes de configurar la campaña van a tener súper claro su objetivo comercial también. Entonces, estas recomendaciones que pueden ser muy generales, no siempre van a ir estrictamente de la mano con el objetivo comercial que ustedes tenían planeado. Entonces, hay que aplicarlas con criterio. Tienen que ir evaluando una a una si realmente les hace sentido para lo que ustedes conocen de la plataforma y para cómo está funcionando, y si no, pueden obviarlas. Tampoco pasa nada si lo hacen. Perfecto. Había una manito levantada por ahí, creo que era de Brian. A ver si... Yo no he visto ninguna mano. Sí, yo sí la vi por ahí levantadita, puede ser o no, Brian. Arrepintió. Puede ser. Vale, ¿hay alguien más que tiene alguna pregunta que quiera realizar? Sí, yo tengo una pregunta. Mande. Ya, mira, Hola, soy Juan. Mira, lo que pasa es de que dentro de esto de Meta tengo entendido que sería básicamente una cuenta en la cual
yo puedo publicar tanto en Instagram como en Facebook. Ajá. Eh, y mi duda era para aquellas personas que, por ejemplo, tienen como un servicio en particular, pero lo tienen dividido, ponte tú, en dos cuentas diferentes. Que comúnmente pasas con aspectos de personas que venden, por ejemplo, no sé, por inventar una cosa, ilustraciones. ¿Ya? Y claro, tienen un tipo de ilustración y otro tipo de ilustración. Si quieren hacer una inversión, la pueden hacer con una misma cuenta, enlazando ambas cuentas de Instagram, por ejemplo, o tienen que hacerse cada uno por cuentas separadas de Meta. ¿Hay una forma de centralizar eso? ¿Se entiende mi pregunta? O sea, para hacer la publicidad necesitamos que estén integradas la cuenta de Facebook con Instagram. No, pero Pero suponiendo que tiene dos cuentas de Instagram. claro, es que si son dos Instagram, tienen que hacer dos campañas. Porque en el fondo, aunque las cuentas tengan el mismo nombre, la misma marca, o no sé, una sea ilustraciones.cl y la otra sea ilustraciones.com, son cuentas distintas. Por lo tanto, la publicidad va a salir a nombre de esa cuenta. Ahora, Ya, lo que se puede hacer es que Meta nos permite la asociación del portfolio comercial, donde asociamos los socios comerciales. Entonces pueden manejar todo desde la misma plataforma inicial comercial de los socios. En el fondo, para que vean todo desde una plataforma, pero las campañas van a salir por marcas distintas, por usuarios distintos. ya, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿A ti? ¿Alguna otra preguntita por ahí? Bueno, en caso que lo piensen después, pueden enviarnos las consultas a hola@rominacaroca.cl. Eh, Les vamos a responder las dudas que tengan y lo más probable es que ocupemos el material para generar nuevas preguntas frecuentes o nuevos blogs también. Así que no tengan duda en enviarlos, que para nosotros también es bueno responder. ¿Sí? Ya, si no hay más preguntas hoy día, Yves, creo que ya podemos cerrar la sala. Recuerden que que el martes tenemos la siguiente clase y si no hay más en las que se pueden inscribir, así que súper bienvenidos todos, todas las clases de 30 minutos, todas las clases gratis. Vale, tengo la última pregunta, es ¿qué tipo de campaña conviene más utilizar? ¿Qué tipo de campaña? Asumo que estamos hablando del objetivo original o esto que hemos hablado de campañas que puedan llevar tráfico al sitio web o campañas que nos llenen el formulario de inmediato o que fomenten la mensajería. Va a depender del objetivo que tengan, de qué es lo que ustedes quieren conseguir. O sea, no sé, para mí es más fácil, por ejemplo, vender a través de WhatsApp, entonces tal vez me va a convenir ese objetivo. Ahora, también depende del público al que estén enfocándose. Porque si es un público que tiende a hablar más por WhatsApp, sí les va a convenir mucho más que tal vez mandarlo al sitio web y hay gente, o por un perfil, digamos, por el producto o por el servicio, que no se van a dar mucho tiempo de navegar. Entonces depende también del público al que estemos enfocados. Depende a veces incluso de la seriedad de la marca, porque si es una marca como muy, muy cuadrada, muy de oficina, muy profesional, muy B2B, ya para decirlo correctamente, tal vez sí vamos a necesitar que visiten nuestro sitio y con eso terminar de transmitirlos. Gracias, Jessica. Gracias a ti por venir. Terminar de transmitir como esta imagen profesional y tal vez por WhatsApp es demasiado informal. Eh, y también podría influirnos en el costo. Hay ciertas campañas como las de formulario que tienden a ser más caras que las de tráfico al sitio web, que en el fondo ese clic de visita nos salga más barato. Es la tendencia, no es regla, pero es la tendencia. Entonces, dependiendo del presupuesto que tengamos, también nos va a convenir una que sea más de difusión o de tráfico. Vale, perfecto. Creo que eso sería todo. Ahora sí, Sí. ya, había tiempo para más preguntas, pero ustedes se lo pierden. Ya, súper. Entonces, ya les insisto, cualquier cosa nos envían la consulta por mail y espero verlos en la próxima clase. Así que muchas gracias por asistir, que tengan un lindo jueves. Gracias, igualmente, chao. Gracias, igualmente. Gracias, que estén muy bien. Chaito.